siempre tan volado. ¿Ya? Ok, ahí comenzamos a grabar y, como siempre, les doy la bienvenida a todos, a todas, siendo hoy día lunes 24 de mayo. Y como les comentaba, Montserrat se reintegra con nosotros y la idea es poder explicarle a ella en este momento de qué se trata el segundo proyecto. Hasta el momento nos ha escuchado, sabe que yo me equivoqué en una fecha, ya, pero lo demás no lo tiene. Entonces, la pregunta cae de cajón. ¿Quién, o entre todos, expliquémosle de qué se trata el proyecto? Porque, entre paréntesis, acá hago un tremendo paréntesis. El otro día tuvimos la clase, se entregó el PowerPoint, se leyó el PowerPoint, se entregó la información, se coloca cuál es la tarea y al rato te preguntan, ¿y de qué es lo que es esto? ¿De qué se trata? Y yo digo, bueno, ¿estábamos en clase o no estábamos en clase? O colocamos la pantalla negra con la letra y nos vamos a tomar café, salimos a regar, voy a comprar pan. Eh, yo no lo sé, yo las únicas personas que siempre veo son los que siempre participan. Entonces, yo creo que si está el PowerPoint lo leen, creo que estaba a prueba de futbolistas. En serio, era cosa leerlo y saber qué es lo que dice. Entonces, expliquémosle a Montserrat, a alguien que comience a explicarle a Montserrat qué hemos estado viendo en esta segunda unidad y de qué se va a tratar el proyecto. No se peleen, no se agolpen. Primero teníamos que identificar 3 necesidades que tuviéramos nosotros en nuestro entorno. Perfecto. No, primero definimos qué era una necesidad fundamental humana, eso, sí. Ya. Y después de eso teníamos que nombrar 3 necesidades que tuviéramos nosotros. Vale. ¿Y, ¿y quién plantea el acto de las necesidades humanas fundamentales? NEF. NEF, ya. Y le vimos como, ay, no me acuerdo cómo se llamaba eso de las necesidades axiológicas o algo así era. Categorías, sí. Habían 2 Las categorías. categorías. Entonces, Las existenciales y las axiológicas. Sí, expliquémosela a Montserrat. mm, Sí, ella es la que no estuvo en esa clase y ustedes, que sí estuvieron, le van a explicar. Cuesta explicarlo a otro. claro. Ya. ¿Quién más de los que le puede explicar, por favor? Ya hemos ido avanzando. Ya sabemos que hay Bueno, pero necesidades. en las necesidades habían como distintas categorías en donde uno ponía, dependiendo de lo que fuera, por ejemplo, en sobrevivencia o en ocio o así se iban. Y en nuestras necesidades también teníamos que agruparlas en esa tablita que el profe nos mostró en un PowerPoint. Y después, una de las necesidades que nosotros teníamos que buscar la forma como de suplirla, por así decirlo, de cómo eh, ver con qué podríamos satisfacer esa necesidad. Y la idea es hacer una maqueta de lo que es, o sea, de un objeto en parte a partir del diseño que pueda suplir o satisfacer esa necesidad. Ya. ¿Están todos de acuerdo con lo que dice la Francisca Mineret? Me Sí, encanta. profe. Sí. Profe. Ya, súper. Estoy buscando la tablita para que lo podamos. Estoy abriendo mi computador. Acá está la tablita mágica que hablaba recién Francisca. Entonces, volvamos. Ya tengo 2 respuestas de 2 profesores en torno a lo que pasó. Ya van a venir los otros profesores conversando, ¿vale? Oye,
muchas veces, cuando nosotros estamos intentando explicar lo que se supone que sabemos, no encontramos las palabras. Tenemos el desorden adentro. Y yo se lo dije en la primera clase, en esta asignatura no se busca que memoricen, que repitan una y otra vez, ¿no? Acá lo que se pide es que lo que nosotros pasamos como materia, que me encanta ese término, que una vez un alumno dijo, no, que acá no se pasa materia, jamás ha dictado nada. Es súper escolarizado, como que uno tiene que leer el libro y escribir una pizarra y ustedes copian en su cuaderno. Y como decía el doctor Mario Martín, que es la persona encargada para América Latina de los cursos exteriores de la Universidad de Alcalá, no se rompe el paradigma de pasar del cuaderno del profesor al cuaderno del alumno y que este cuaderno quede guardado. Acá hay una cosa que va más allá y es entender de qué estamos hablando y para qué. Siempre está el para qué, el por qué estamos hablando de esto. ¿Ya? Entonces, haciendo un resumen de lo que, oye, les agradezco que hayan participado. Manfred Machneff nos habla de las necesidades humanas fundamentales, las cuales son finitas. Antes se decían que eran infinitas, no, son finitas, porque se pueden axiológicamente clasificar. Y dentro de estas necesidades, uno las puede satisfacer, busca satisfacerlas siempre. Pero así como son finitas, las necesidades también son finitas, no son para siempre. Y las tengo que estar más que satisfaciendo, las tengo que estar viviendo en la satisfacción. Yo todos los días cuando me levanto, tomo desayuno, porque si no, no funciono. Entonces, el acto de comer, entramos en la subsistencia, yo tengo que comer para subsistir. Y ahí uno puede decir, que yo soy vegano, que yo no, y no importa, pero todos comen por subsistencia. Si no comen, se mueren. Así de simple. Entonces, yo necesito estar cubierto, necesito un techo. Entonces entramos en otra necesidad. Y al estar dentro de esto, no es que yo me construya una casa y me quede adentro. Bueno, ahora últimamente nos están manteniendo bastante tiempo adentro, pero es un lugar de refugio. Si yo quiero sentarme a ver las clases o a jugar, es decir, en el ocio o en el proceso educativo, necesito estar sentado cómodamente en una silla cómoda, en un espacio cómodo. Igual puedo aprender de otra forma, pero uno busca la comodidad siempre para estar con todos los sentidos. Si no, no sé, en la silla donde están, siéntense con el pantalón más delgado que tengan y pongan piedras encima y traten de estar sentados 4 horas y les va a doler, pero todo. Si es que queda mal ubicada una piedra, peor todavía. ¿Ya? Entonces, las necesidades las tenemos que vivir día a día. Eso es lo que nos plantea Manfred Machneff. Y dentro de esto, lo que tenemos que hacer siempre es investigar el por qué. ¿Cómo lo puedo llevar en esta tabla axiológica? Y esta información también está en el grupo. Se mandó el libro escrito por este señor y de la tabla que estamos hablando la encontramos en la página 30 del PDF. ¿Ya? Entonces, como bien lo decía Jacqueline Amanda, el proyecto consiste en que nosotros íbamos a detectar 3 necesidades en mi entorno más cercano, mi pieza, mi dormitorio, el comedor de mi casa. Posiblemente yo ya tenga todo bien, pero puedo ver que mi abuelo no tiene un lugar donde sentarse correctamente,
O puedo ver que mi papá necesita tener una silla adecuada, o mi mamá necesita una estantería, o como dijo alguno de ustedes, mis muñecas están totalmente desordenadas y necesito hacer un espacio para mis muñecas. O alguien necesita un espacio o un sistema modular, algo para tener sus lápices, sus libros, sus materiales de trabajo. O diseñar algo para el Michi, que lo tengo todo el día acá dentro de la pieza, pero me encantaría poder hacerle algo a él. Entonces el proyecto consiste en eso, en detectar 3 necesidades que desde el punto de vista del diseño yo lo puedo satisfacer. Como es un proyecto muy cortito, donde tenemos 4 semanas, de las cuales ya han pasado 2, ¿ya? Y estoy seguro que vamos a negociar de poder llegar un poquito más allá. Si alguien dice, ok, yo tengo este problema puntual, entonces ya pues. Y desde este cuadro de necesidades, ¿cuál es la categoría axiológica vinculada a la categoría existencial que voy a satisfacer? Si alguien va a hacer un mueble para las muñecas, puedes hablar de, es para mi ocio, mis muñecas son cosas que a mí me permiten jugar con la ropa, ¿ya? Y las quiero arreglar, ¿ya? También puede estar en la subsistencia, es decir, no puedo vivir con mis muñecas desordenadas, y así sucesivamente. Y comienza a diseñar, toma su croquera, toma su hoja y comienza a diseñar. En primer lugar, comienza a ver cuáles son las medidas que yo tengo en el espacio. ¿Cuánto miden? Voy a darle duro a las muñecas por lo visto hoy día, pero lo voy a cambiar. Ok, aprovechando que estoy acá. Tengo mi colección de trencitos de Thomas y no quiero que estén sueltos. Entonces, primera instancia, analizo cuántos trencitos tengo o cuántos pienso tener. Mido los trencitos, alto, ancho y profundidad. Si se dan cuenta, esto tiene rueda, entonces si lo dejo en desnivel va a salir volando. ¿Cómo lo voy a ubicar? Y comienzo a analizar, ok, tengo tantos, ¿qué materiales lo podría hacer? Entonces puedo comenzar a analizar, lo puedo hacer con cartón madera que tengo en la casa, pero no tengo cartón madera, pero está, no sé, por el cartón de un producto que lo encontré en el centro, y comienzo a generar. Pero antes de generar eso, comienzo a diseñar, a tomar medidas. ¿Cuál es el espacio que voy a ocupar? Diseño. Busco antecedentes en Internet. Yo creo que todo el mundo, si coloca en Google muebles, es más, en la clase anterior, la última, Franco hasta nos dio un dato. En esta página pueden ver distintos tipos de ideas. Puedo colocar hasta en Pinterest. Está llena de información. Pero no, yo puedo construir hasta una nave espacial si quiero. Pero la pregunta es, ¿necesito la nave espacial? Y si la necesito, ¿dónde la voy a ubicar? En el caso de que voy a hacer, no sé, un tablero de dibujo, voy a gastar un dineral. Ni tanto, pero tampoco. Pero el punto es que yo puedo trabajar a escala y ese es el requisito de la tarea, trabajar a escala. Si lo puedo construir al tamaño normal, es decir, escala 1:1, 1 centímetro equivale a 1 centímetro, ¿ya? Lo construyo. Si es pequeño, lo puedo hacer. Si alguien me dice, no, yo voy a trabajar afuera para mi hijo que tenga un taller y lo voy a hacer de tal forma, entonces mido el espacio y lo trabajo a escala. Reduzco, hago una maqueta con los materiales y yo dice, oh, está bonito, perfecto, pero muéstrame los planos, cómo están hechos. Nuevamente paréntesis. Ustedes saben que nosotros como escuela tenemos, disculpen, tengo supurando mi herida, entonces me tira.
Nosotros tenemos talleres de metal y madera que están unidos, están separados por una puerta, y muchos de nuestros alumnos, ya de cuarto año, llegaban a trabajar así. Dice, ¿ya qué vienes? No, tengo que hacer un proyecto. Y Nico, que era el encargado, junto con la PAN, dice, perfecto, pero muestra los planos. No, si lo tengo todo acá, está todo en mi cabeza. Y eso no nos sirve. Nos sirve un dibujo. No sé si han visto, a veces sale en las paredes, al menos en Santiago se da mucho, decía, ley del mono. Los municipios decían, está abierto la ley del mono. Un mono es un dibujo rápido, sin medidas. Hacen un dibujo súper feo, que es un mono, y le colocan cuáles son las medidas, pero no está a escala, no está medido, no es un plano. En el caso de ustedes, tienen que trabajar con medidas. Si alguien me dice, oh, voy a colocar una viga que mida 4 metros de largo para colocar el techo. Usted dice, no, 4 metros está interesante. El problema radica que en nuestro país prácticamente toda la madera viene de 3,20 metros de largo. Entonces, alternativa es comprar una viga especial, que sí viene de 6 metros, pero te cuesta un dineral, ¿ya? O te dicen, voy a hacer un tablero de dibujo y va a medir 1,30 m por 1,30 m. Y la madera no te mide 1,30 m de ancho. Sí puedes tener al largo del 1,30 m, pero el tablero tiene una medida. Entonces, cuando uno comienza, tiene las medidas del espacio que vamos a trabajar. Pero están las medidas que tienen los materiales que voy a utilizar. ¿Cómo lo puedo saber? Entre paréntesis, afortunadamente todavía se puede salir en La Serena y se puede ir a Home Center, hacer la fila, o a Lisi o a Construmart. Pero afortunadamente existe el sitio web de estas 3 empresas. Y si ustedes se meten, dicen tableros de... hacen clic y te aparecen las medidas y el espesor, y además el precio. Acá una cosa interesante que cuesta magnificar en primera instancia, pero cuando uno hace un mueble X, los muebles tienen espesores. Vuelvo a usar el ejemplo del Nico. El Nico tuvo que construir unos muebles para arquitectura. Llegaron varios arquitectos. Súper buena onda los tipos, ¿ya? Y tenían el diseño del mueble. Hecho, el típico mueble hecho en melamina, con cajoneras, con una cantidad de imante. Entonces el Nico comenzó a ver las medidas. Me dijo, ya, perfecto, lo hacemos. Y pregunta de cajón, va y le dice, ¿quién compra la madera y quién la dimensiona? Y los arquitectos dijeron, nosotros te traemos los materiales listos. Y así fue. El día acordado llegaron y llegaban los maestros y te colocaban la madera puesta. El problema radica que en todas las medidas que ellos utilizaron, jamás utilizaron el espesor. ¿Cómo así? Si el mueble medía, por ejemplo, 60 centímetros de ancho, y entre medio tenéis que colocar bandejas, que eran interiores, esos 60 centímetros tú tienes que restarle los espesores de los laterales, que en este caso eran 15 milímetros. Es decir, ya no eran 60 centímetros, eran 57. Entonces, cuando tú comienzas a montar, la persona que calculó esto no calculó los materiales con los espesores. Hubo que cortar todo de nuevo. Y en esa pero se puede hacer. Sí, se puede hacer, pero es una pérdida de tiempo, primero. Segundo, una pérdida de material. Y tercero, si ustedes lo analizan bien, pensemos
que fuera una obra, tienes que construir un puente lejos y tienes que mandar los materiales. Que llegue allá y te enteres que todos los materiales vienen mal cortados y no los puedes cortar ahí. A ver, chicos, ¿cuántos de ustedes conocen el casino de la universidad? ¿El casino central? ¿Ninguno? Yo, Tú, Francisca, bien. Ya, la Francisca Tavilo también. O sea, las franciscas son las más avesadas. Eh, ¿Han visto dentro del casino las vigas que soportan el techo como son? Para los que no lo conocen, es madera curvada y está como contraplacada. Y es larguísima, pero en la mitad, todo el casino, durante toda la mitad, hay una placa metálica negra apernada. Como mínimo deben ser unos 16 pernos para sujetar esta estructura que tiene una forma de L. Y uno dice, qué loco, ¿por qué está así? Y está muy simple. La persona que diseñó esto mandó hacer las piezas a Santiago, lo cual es espectacular. El problema radica que la persona que mandó hacer las piezas a Santiago no tomó en consideración que al subir al camión, el camión no podía pasar por el túnel. Así que tuvieron que cortar las piezas por la mitad para hacerlas llegar acá. Era una cosa súper simple. Y ahí quedó. Se ve lindo el parche negro de metal apernado. Ustedes eran niñitos, yo creo, en su momento cuando en Santiago pusieron el Transantiago con los buses BOA. ¡Qué maravilla! Llegaron buses BOA, era lo máximo. ¿Ya? Y el primer día, entrando por la calle San Diego, por el paso bajo nivel para salir por Bandera, el bus quedó atorado porque a nadie se le ocurrió medir la altura del túnel. Y compraron todos los buses. Ningún bus podía pasar por ahí porque nadie lo midió. Interesante. Salió en las noticias, pero como no lo hizo un diseñador, no fue chiste nacional. ¿Ya? Entonces, tenemos montones de cosas que fijarnos. Y lo que hoy día tenemos que ver es precisamente eso. ¿Qué eligieron ustedes y en qué etapa van? Hola, Ineco. Como siempre, pido voluntarios, voluntarias, voluntarias, voluntarios. Me suena que esa canción sube la espumita. ¿Puedo ser yo? Por supuesto que puede ser tú, pues, Brian. Una necesidad que en mi familia técnicamente necesita así con más urgencia ¿Ya? sería el tema de tener, eh, por ejemplo, una estructura. Bueno, mayormente mi papá necesita el tema de generar un horario, o en este caso una carta Gantt para todas las cosas que le van a estar pidiendo, o sea, para los pololos que le siempre recibe, porque hasta el ¿Ya? momento está desempleado. Creo que la necesidad que él tiene, porque él es muy olvidadizo, él tiende a hacer promesas que al final no puede cumplir, no porque no quiere, sino por el tema de tiempo. Vale. Así que mi objetivo está en que si es que él tenga como muchas cosas que hacer, que me diga toda la información a mí y después lo paso en Excel y después lo puede editar y le pregunto constantemente si es que esa persona está disponible con número, fecha y también con la descripción del trabajo que va a hacer y así enviarle eso a su celular en forma de imágenes. Cada vez que él tenga una necesidad de ese tipo, que yo pueda aprovechar eso para que él se organice el triple. ¿Ya? Ok, es una buena necesidad detectada. ¿Ya? Entonces, primer paso, Brian. Ya encontraste una necesidad. Busca en la tabla que tenemos de las categorías
¿En qué categoría estarían esta necesidad? ¿Cuál sería la primera más importante, la segunda más importante y la tercera más importante para esta misma Ok. necesidad? ¿Ya? Me gustó mucho lo que planteaste, porque en ningún momento le diste nombre ni apellido. No dijiste, necesito una pizarra o necesito esto otro, sino que es una herramienta, es un elemento que nos permita satisfacer esta necesidad. Es decir, aparte de la tabla Excel que hablaste, nos vamos con una pre-idea de lo que tengo que hacer. Entonces, analicemos qué es lo que hace tu papá, Ujú. ¿ya? Analizando lo que él hace, es decir, tiene trabajos, es decir, hay un cliente enfrentado a un tiempo, si fuera una carta GAN. Entonces tengo un cliente y este cliente, el día que entra, qué trabajo hay que hacer, cómo está dividido, es decir, que yo puedo cotizar mientras estoy diseñando, mientras estoy construyendo, yo puedo estar tomando otro cliente, ¿ya? Y acá hay una cosa que es interesante, y mira que lo que es loco, me lo dijo el esposo de la Lila, Alfonso. Me dice, todos los maestros siempre te van a decir que sí lo pueden hacer. Porque como vivimos de los trabajos que nos dan, si yo le digo a una persona, no, tengo ocupado este tiempo, vaya donde otro, perdió un cliente. Entonces siempre están recibiendo trabajo y siempre están, como la palabra, la jerga le dicen, el bicicletear. ¿Ya? Estoy pedaleando siempre uno sobre otro. Y llega un punto en que Sí. tú colapsas. Entonces, Mm, hay que saber eso. Y dentro ujú. de esto tenemos dos alternativas, Brian. Tenemos una alternativa digital que puede ser generar un programa, una tabla donde tú vas ingresando los datos. Por ejemplo, las imprentas colocan solamente los datos. Y ya alguien ha hecho toda la estructura como para decirte al final cuántos papeles, cuánta tinta, cuánta hora hombre, dependiendo de la máquina. Y la otra alternativa son estos planners, como hablaba Francisca Minera en su momento, o como tú dijiste, una tabla Excel, que en el mercado se conoce como un atrasómetro, porque uno siempre parte atrasado. Y muchas veces, y acá hay una cosa que es súper clara, nuestros clientes piensan que nosotros somos magos, que no importa la hora que ellos lleguen, nosotros lo vamos a sacar. Y muchas veces lo hacemos. Pero ustedes tienen que educarlos, decir, oye, esto tiene un proceso. ¿Ya? No me pidas que apure. ¿Ya? Es como esa gente que se sube a la micro y le comienza a gritar al chofer porque ellos están apurados. La culpa no es del chofer, el chofer está cumpliendo el horario. Si esa persona se hubiese levantado antes, no tendría por qué andar corriendo. ¿Ya? Sí. ¿Cuál es la otra necesidad? ¿O solamente esa es la que vamos a trabajar, Brian? Es que hay otra necesidad de que ya estamos cubriendo. Y ese es como peleagüe buscar más. Pero diría el tema de escritorio. Tener un escritorio así como no solamente para mí, sino para las clases de mi sobrino, que él siempre llega aquí, también hace clase en la mañana ¿Ya? y en la tarde también. Sería la construcción de algo, una estructura. Ok. Una- Ese sería de, no de subsistencia, pero sería más de ocio. ¿Ya? ¿Solamente de ocio? ¿Solamente lo requieren para jugar? ¿O también podría ser de entendimiento para estudiar? Sí, también. ¿Ya te das cuenta? Por eso ya detectaste una necesidad. Búscalo en nuestra categoría Ujú. axiológica y en nuestra categoría existencial. Ya dice, esto me va a satisfacer el ser porque me permite estudiar. Sí, ¿Ya? Eh, chicos, yo entiendo que no es fácil lo que estamos viendo de ir jugando con estas categorías.
pero el solo hecho ya de estar jugando con esto nos permite ir abriendo la mente y no pensar de que el diseño son musas o es el chispazo que nos va a llegar en algún momento. Es trabajar en una forma metodológica. ¿Ya? Profe, Francisco. bueno, yo sé que también hice la clasificación de las necesidades y todo, pero para mí no fue tan difícil encontrar dentro de estas categorías, de acuerdo a mi necesidad. Hice el trabajo inverso. Ya, Pensé en la necesidad que tengo y dije, ¿en qué puedo yo sentirme reflejado a través de estas categorías? Entonces dije, ya, tan, esta me sirve, esta me sirve. Y de acuerdo a eso, vi si era realmente lo que suplía mi necesidad. ya, Hice todo el proceso inverso. No pensé primero en la necesidad, sino que primero busqué las categorías. No sé, a mí me sirvió. sí. Se los recomiendo a mis compañeros como un consejo para que lo tomen. Así lo Claro. hice. Es que en este caso, Francisco, el cliente eres tú y nadie te conoce mejor que tú. Ah, claro. ¿Ya? Pero cuando nos enfrentamos a un cliente que nunca hemos visto en nuestra vida, a una organización, por ejemplo, que nos llamaran de una biblioteca y nos digan, sabes que la gente acá cuando entra se pierde, no sabe cómo comportarse dentro de la biblioteca. Y si además hacemos una biblioteca abierta, es decir, donde los libros están al alcance de la gente, ¿ya? Entonces, lo primero que tengo que hacer es vivir la experiencia de usuario, después es vivir la experiencia de bibliotecario, ¿ya? Y ahí entra la conversación. Pero si lo uso solamente como usuario, fascinante, para mí es espectacular. Pero para la biblioteca será espectacular. Entonces, ahí viene el tema de que tenemos que conocer a nuestro cliente. Eh, Muchos de nuestros docentes no les gusta la palabra cliente, pero en resumidas cuentas son eso. Uno le busca el nombre, usuario, eh, demandante. Va buscándole nombres, pero en resumidas cuentas no necesariamente el cliente es la persona que entra al local y paga con su dinero. ¿Ya? Tenemos que pensar siempre más allá. Pero si te sirvió esa forma para encontrar tu solución, bienvenida es. ¿Dónde cabemos en un pequeño rol, por ejemplo, que yo lo viví en carreras de publicidad, en donde a los chicos se les daba un proyecto y ellos primero buscaban imágenes en internet y a partir de la imagen hacían la ingeniería inversa para descubrir un concepto. Y la idea es que cuando tú tienes un concepto, automáticamente se te abren las ideas para dónde ir. ¿Ya? Tratar de acomodar las cosas para que entren es más difícil. Analógicamente, pensemos en las vacaciones. ¿Ya? Es que, ¿qué es lo que hace uno cuando van a llegar las vacaciones? Si es que las tiene. Dice, ¿a dónde voy a ir? ¿Qué me gustaría hacer? ¿Ya? ¿Con quién lo voy a hacer? Y ahí uno se coloca inclusive hasta, dice, ¿y cuánto dinero tengo? En cambio hay gente que dice, a la vida, se coloca la mochila, se coloca en la carretera y coloca el dedo. Y, y lo pasa re bien. Pero otra forma de hacerlo, imagínate tener a toda tu familia, se suben todos al auto. Y cuando estás en el auto, el día uno de tus vacaciones, los quedas mirando y les dices, ¿a dónde vamos? ¿Ya? Uno te va a decir, vamos a la playa, el otro, vamos al cerro, vamos aquí, vamos allá. Y no puedes llegar el vehículo lleno con todo, tablas de surf, palos para caminar, hacer trekking, bicicleta de mountain bikes, pero si vas a ir a la playa. Entonces, lo primero es definir qué quiero hacer, dónde lo voy a hacer, con quién lo voy a hacer, qué recursos cuento. En,
creo que se lo dije también en su momento, todo proyecto se basa en 3 conceptos súper interesantes: tiempo, costo y factibilidad. ¿Tengo tiempo para hacer lo que me están pidiendo? ¿Tengo dinero para hacer lo que me están pidiendo? ¿Es factible de hacer? Si los 3 me dicen que sí, este proyecto está hecho. Pero de repente uno dice, no. Por ejemplo, en este momento, casi todos hablamos de Elon Musk y los viajes interplanetarios, salir a dar una vuelta turísticamente y ver la Tierra. Pero hay montones de proyectos. Había una empresa cuya idea era tener como un ascensor al espacio. Entonces, está como loco, pero los tipos tenían toda la idea de cómo colocar este ascensor y hacerlo ascender. La idea estaba. Y yo creo que lo van a hacer. De los soñadores hemos avanzado. El que no soñó en transportar el fuego, todavía estaríamos comiendo carne cruda. El que no soñó en colocarle, en amarrar las telas y buscar un método distinto, todavía andaríamos con togas y andaríamos anudados. Pero ahora usamos ropa, usamos tipos de cierre. El tipo que una vez caminando por el campo se le pegaron los cardos en la ropa, sacó el concepto para hacer lo que es el velcro. Entonces, es ir dándonos cuenta que a veces la naturaleza nos dice, hey, acá estoy, retómame. Y Francisco, ¿cuál sería tu tema? ¿Se acuerdan que yo tenía 3 temas? Uno que era sobre la necesidad de ordenar el closet, Sí. la otra era la necesidad de descanso y la otra era la necesidad de conexión espiritual. Ajá. No quise hacer ni la del closet ni la del descanso porque consideré que era muy básico. Ya. Igual me gusta aprender de mis propios proyectos, entonces quise hacer la de conexión espiritual. Voy a buscar la croqueta. Vale, vale. Oye, si se dan cuenta, hasta el día de hoy, Francisco siempre se tira las patas a los caballos. No busca lo más fácil, el camino más rápido, no. Y obviamente es donde Acá hay estoy. el aprendizaje. Francisco estaba diciéndole al curso de que tú siempre te buscas el lado más difícil del proyecto, ya lo que decía mi abuelo de tirarse a las patas de los caballos. Y es donde realmente uno aprende más. Sí, pues es que lo otro considero que ya sé, no quiero sonar soberbio, pero es algo que uno podría aprender fácilmente un día, una tarde, cómo ordenar un closet, cómo buscar el mejor almohadón para dormir, pero hay cosas que me gusta aprender, cosas que desconozco, entonces prefiero meterme en eso e ir aprendiendo. Vale, Ya. súper. Voy a mostrarlo desde acá. No sé si Voy, se logra ver. déjame ampliar la... Ok, vale. Eh, bueno, aquí traté de hacer una vista en 360 Ya. de lo que es mi producto, ¿ya? Si se dan cuenta, tiene una forma similar a unos audífonos, un antifaz y un pequeño ahí, podríamos llamar apófisis de lo que es del mismo objeto, ¿ya? Acá empecé a desarrollar un poco más la idea, donde se combina claramente unos audífonos con el antifaz. Ya. ¿Qué es lo que voy a tratar de hacer en este objeto? Es la conexión espiritual, donde tú lo puedas tomar en cualquier lugar y tiempo posible para personas que son muy ocupadas. Entonces, en este caso, va a tener los audífonos, los cuales tú vas a poder poner la música que a ti te eleva, que puede ser un mantra, un ritual, una ceremonia, un sermón, lo que sea. Dentro de este antifaz, que claramente va a ser
de textura blanda, suave. La idea es que va a tener una pequeña lámina de luz que voy a tratar de armar, donde tú puedes insertar láminas de imágenes que a ti te conecten. No sé, la Rosa de Guadalupe, un Buda, lo que sea que a ti te conecte con algo espiritual, con el Ser Supremo. Y esta pequeña apófisis que yo considero que está acá, va a tener como estas bolsitas de té. No sé si han visto esta tela como tipo visillo, en la cual tú puedes depositar el aroma que a ti te recuerda o te eleva a esta conexión. Pueden ser inciensos, olores de vela, hojas con aroma, rosas, etc. O sea, lo que finalmente a ti te pueda llevar y te pueda elevar. ¿Se entiende un poco la idea, verdad? Ujú. Sí. Algo así quiero que quede, espero que me funcione, en la cual tú lo puedes conectar a tu teléfono y a la vez va a encender las luces, pero tú tienes que depositar también el aroma dentro de estas casillas que van a estar cerca de la nariz. ¿Ya? Traté de buscar un nombre a este objeto. ¿Ya? El nombre para esto es Gudum. Gudum. No sé si ahí lo alcanzan a ver, lo escribí. Gudum. Ya. ¿Ya? Entre todas las palabras que traté de buscar, es Dios, en inglés, Good, y el Om, del budista, ¿cierto? Del budismo. Entonces estas dos palabras combinadas forman el Udom, que así se va a llamar mi objeto. Y traté de combinar lo que es el símbolo del cristianismo, que es un pez, junto con el símbolo del budismo, que es este que está acá. Y empecé a hacer formas hasta que me diera algún logo, ¿cierto? Lo invertí y finalmente me quedó este símbolo que me agrada mucho, que es una G mayúscula y una G minúscula si lo vemos desde esta perspectiva. Pero al darlo vuelta, ¿cierto? Sigue siendo el pez del cristianismo y el logo del Om, del budismo. Así que en esos dos símbolos lo uní para dar la marca, por así decirlo, también de este artefacto que te va a llevar a una conexión espiritual. Súper. Preguntas del grupo curso. Acotaciones. Que está súper bueno, o sea, está súper bien trabajado, se nota que, no sé, le falta puro hacerlo e irlo a vender nomás la cuestión, pero está muy bueno el trabajo del compañero. Ya. ¿Quién más opina? Está súper original, está bacán. Bien, Ignacio, gracias por opinar. A mí me gustó, profe, el hecho de que pensara en varios sentidos, que el poder, incluso lo del aroma, a mí me llamó la atención porque trabajó en todos los sentidos que tenemos para poder así llegar a una conexión. Incluso a mí me serviría eso hasta para poder relajarme simplemente, ni siquiera una conexión espiritual. Entonces eso es bacán, me llamó la atención eso, que utilizara como casi todos los sentidos que la persona o el humano tiene para poder llegar a eso. Sí, esa es la idea justamente que quiero llegar, que es no tan solo de conexión espiritual, sino que sea un aparato que tú te puedas relajar, desconectar. Y como dice Ineco, fue Ineco, ¿verdad? Sí, Conecté fue. 3 sentidos, lo que es auditivo, visual y de aroma. Así que en esos 3 poder tener alguna señal Sí. celestial. Pero hay otro más en ese caso, Francisco, que es el táctil, porque eso lo vas a tener que colocar. Entonces Sí. eso tiene que tener primero, acá saltaría el Leo, y lo ergonómico, ya, y tiene que ser un material que yo me lo ponga y no me distraiga. No sé si me han puesto alguna vez audífonos y te apretan, y el sonido es re bueno, pero te aprieta.
Claro. Y no es porque uno sea extremadamente cabezón, ¿ya? Entonces ya esa sensación de una máxima presión no te permite conectarte con la música, y en este caso, como tú estás buscando, es poder relajarte para tener una conexión, tienes que pensar muy bien cómo eso lo voy a distribuir. Podemos llegar a varias instancias en esto, porque como bien dijo Francisca, está todo muy unido, lo mismo dijo Ignacia, hay una base de esto. Entonces yo creo que lo que necesitamos ahora es cómo esta idea gráficamente yo la puedo potenciar. Y para eso tengo libros, y los voy a anotar, para subirlo al grupo de WhatsApp de cómo representar, es decir, dibujo para diseño industrial, en donde tú comienzas todo el proceso y llegas a un rendering para poder mostrarlo. También en Instagram yo sigo a 2 personas que hacen este tipo de trabajo, y donde diseñan desde mobiliario a objetos de uso cotidiano, y viendo materiales. Y por último, y no menos importante, uno dice, oye, está armado, está listo, y nos falta un detalle. Pensemos que tu diseño está listo. Tengo el proveedor que me va a colocar Bluetooth por dentro, que puedo conectar mi celular sin necesidad de colocar un tremendo aparato adentro. ¿Ya? De hecho, los motoquiros antiguamente tenían que hablarse a gritos, y ahora existe todo un sistema Bluetooth que te permite ir hablando con tu partner que va atrás sin gritarse, ¿ya? O conectarte con los que van al costado y vas hablando. Tienes toda una armonía de motoqueros. Entonces hay que pensar, una vez que ya esté solucionado el producto, hecho como rendering, es decir, un dibujo muy bueno, y hacer una maqueta a escala, hay que pensar también en cómo lo puedo comercializar, el empaque, cómo lo puedo vender, ¿ya? Pero vamos a llegar a la primera etapa, pero siempre hay que pensar un poquito más. Ah, mira, lo hice, ahora, ¿cómo lo ven? ¿Cómo hago que esto sea impactante? Claro, cuando yo lo construí, se lo presenté a otra persona más, o sea, cuando lo ideé, y me dijo, bueno, pero tienes que ver primero que parte desde tu necesidad. Yo quería ponerle muchas otras cosas, pero tenía razón, po. Tengo que primero suplir la necesidad propia, y es por eso que elegí estos 3 o 4 sentidos, pero puede ir, como dice usted, mejorando y agregando mucha más cualidad del objeto que puedan hacerlo más enriquecedor y poder comercializarlo. ¿Sí? Es interesante. Mira, y en este tiempo, donde todo está interconectado, tú podrías inclusive, imagínate, voy a colocar piña, que el piña tú le dices, oye, podríamos vender Super 8, y al terminar la conversación ya tenemos la fábrica armada y cómo estamos distribuyendo Super 8 para toda América Latina. Pero soñemos, si hay que soñar, soñemos en grande. Tú podrías tener que tus mismos fonos estar vinculados a una comunidad en Internet, en donde tú puedes seleccionar distintos tipos de música y haces asociaciones con músicos como Joaquín Bello, por ejemplo, que está en el Valle, o no sé, pues Gianni, Jean-Michel Jarre, y todos los que tengan que ver. Entonces, si yo me quiero relajar, saco esto, y esto me da una conexión con una comunidad que me permite elegir un mantra, como tú decías, ya, y me lo coloco y me conecto. Es decir, no es un producto, es un producto que me comunica con una comunidad para trabajar esto. Me recordó mucho los tiempos de los años 80, que no prosperó, pero se siguen haciendo a determinado nivel, que eran unas piscinas como una tina que te vendían y que te aislaba totalmente de todo el entorno.
eran insonoras adentro. No escuchabas nada del exterior, entonces la gente entraba y quedaba flotando como si estuviera en un líquido amniótico y te permitía, a los que tenían esa cualidad, de relajarse o de proyectarse. No era apto, sí, para Como la que claustrofóbicos. sale en Los Simpsons. Ah, no he visto ese capítulo. Oh, Nunca, cuando va con la Lisa el Homero cuando una tipa y ya, pero no importa. Ahí ya, después lo lo buscaremos. Sí, sí, finalmente esa es la idea de poder desconectarse en cualquier lugar que tú tengas disponible y si está falto de tiempo, lo puedes usar 10, 15 minutos diarios y puedes conectarte. Y no es necesario ir a una iglesia, en un lugar, etc. Sí. Interesante el tema de las iglesias. Antes de la Iglesia Católica, todas las iglesias, las religiones, los sacerdotes estaban adentro y la gente quedaba afuera. La Iglesia Católica, la judeocristiana, fue la que ingresó a la gente al templo. Para los que no saben, dentro de los católicos hay dos corrientes, que es la católica apostólica románica y están los ortodoxos. Y los apostólicos, es decir, que sigue la enseñanza de los apóstoles, el sacerdote está separado de la comunidad por un atrio, por un mueble, lo que sea, pero está separado. Es decir, ustedes allá y nosotros acá. Y los ortodoxos es todo lo contrario. Los sacerdotes hacen la misa desde el lado de la gente. Y uno dice, pero si están en el mismo lado. No, el solo hecho de cambiarte del lado de la mesa ya te infunde una mayor cercanía con el sacerdote. Son cosas que uno las encuentra como básicas, pero cuando lo comienzas a analizar en profundidad, no es tan básico lo que hacen. De hecho, los ortodoxos están muy, muy vinculados a la gente. El escalafón además es distinto. Para ser sacerdote dentro de los ortodoxos, condición sine qua non es que tú tienes que estar casado. Porque estando casado, tú puedes entender lo que cuando viene un problema de pareja. Tú le puedes hablar. Imagínate un sacerdote que te diga, no, usted en la intimidad no debe hacer eso. ¿Y tú cómo sabes si tienes un voto celibato? ¿Te das cuenta? Son cosas son detallitos que uno debe cuestionarse. Oye, otra de las cosas, pensando que estamos en la región estrella, y que también te puede servir mucho, no sé, un voladero de luces, aparte de meditar, la gente que tiene unas aspiraciones metafísicas o más elevadas que el común, existe lo que está primero, la cromoterapia, es decir, los colores, cómo te influyen. Está la gemoterapia, es decir, cómo las piedras te influyen. Entonces, cuando uno anda desequilibrado, te dicen, mi bolsillo acá está. Te dicen, tenga siempre a mano un cuarzo en el bolsillo. ¿Ya? Y yo le hago caso. Y uno dice, pero es una piedra. Pero esta piedra a mí, no sé si yo la he potenciado, pero le paso la responsabilidad abiertamente de que me mantenga sano. Así como los niños tienen un tuto, yo tengo una piedra que me ayuda. Con respecto a eso, profe, como usted dice, las luces, los destellos, lo ideal para mí, pero claramente estoy en una etapa inicial, básica, y recién estamos en el primer semestre, ojalá hubiese sido una pantalla donde existan estos colores que asemejan a la nebulosa del universo. Sería fantástico, en mi caso.
para otra persona quizás son otro tipo de imagen. Tampoco quería poner un teléfono porque estaría replicando lo que es la realidad virtual. Entonces por eso tomé la opción de poner unas pequeñas lucecitas de fondo con una lámina difusora donde tú puedas insertar alguna imagen impresa para que esta imagen pueda reflejarse con una pequeña luz y no sea tan invasiva a los ojos, y finalmente igual uno necesita una intimidad. Y lo otro, ¿qué fue lo último que me mencionó? Que está hablando de las piedras, ¿verdad? ¿sí? Mi primera idea inicial era hacer un tipo de mesón donde uno pudiera tener los elementos como el agua, la tierra, las velas y también estas piedras, o simplemente el símbolo de tu religión, que es donde tú lo puedas tocar como un sistema braille. Y en base a esa mesa tú te pudieras conectar y pudieras cerrar los ojos, tuviera música y tuviera olor. Pero no me pareció tan llamativa, Ya. así que opté por esta otra idea. Sí, mira, potenciémoslo, desarróllala. Eh, Como te digo, terminado la clase, yo voy a subir libros que te pueden apoyar, no solamente a ti, sino a todos los demás, en el desarrollo de diseño de productos, cómo dibujarlo, cómo colorearlo. Pero vamos más allá. Como estamos diseñando y lo que estamos viendo es, en primer lugar, se los dije, es ver cómo vinculamos las necesidades humanas. Primer lugar. Segundo, ver el proceso del diseño. Y tercero, estamos hablando de una maqueta. ¿Ya? Yo no te estoy pidiendo en este momento a nadie, no sé, pues que se contacte, no sé, con el grupo Philips en Holanda y que te fabriquen y te coloquen la pantalla interior. ¿Ya? O que venga Sony y te diga, vamos a colocar el sistema de sonido adentro. Pero yo hago el diseño y a partir de eso se puede generar después la tecnología. Ames, cuando diseñó su silla, no existía la tecnología para hacerla, pero lo hizo. Él se la imaginó, hizo los planos, hizo todo como debía ser, ganó este concurso y después se generó la industria, los cambios en la industria para poder construirla. Y ahora casi todo el mundo hace ese tipo de mobiliario. Entonces, en tu caso particular, a ver, Jorge estaba en el, pregunta para cuándo el trabajo, está en el PowerPoint que se subió y que al principio de la clase dije que yo me equivoqué, que era para el 11, pero es una semana antes. Es decir, si las matemáticas no fallan, debería ser para el 4. Tenemos, déjame ver el calendario, precisamente para el 4. Entonces estamos hablando de maquetas, no estamos hablando del producto final. Yo no te voy a decir, ok, muéstrame la planimetría para poder mandar a hacer esto por inyección de plásticos, o lo vamos a construir con, no sé, con una impresora 3D, o vamos a usar extrusión. No, bocetos, maquetas, es decir, yo puedo tranquilamente usar Plumavit, elementos como para poder colocármelo y hacerlo. Mira, es así. ¿Ya? Lo bueno es que tú tienes el pelo largo. La gran mayoría de los que usan esto usan el pelo largo, la gran mayoría son mujeres. Entonces te va a servir para poder colocarlo. Porque cuando uno tiene el pelo corto, se lo coloca y se lo pasas a tu amiga que usa tremendos pelos, no le cabe, le echa a perder el estilo. Entonces hay que ir pensando en esos detalles. Colores, que son esenciales. Pero no sé si los demás se dan cuenta. Ya cumplió la primera etapa Francisco, vinculó la necesidad y ya comenzó la segunda etapa, es decir, comenzó a diseñar y va bastante avanzado. Ahora tiene que maquetear. Y, disculpen, esto de ser viejito y que nuevamente me hayan quemado con nitrógeno líquido me duele. ¿Ya? Pero, como bien dijo... ¿De qué se operó, profesor? Tengo un carcinoma, es decir, tenía un lunar grande y era cancerígeno, entonces ya eliminamos el 90% y te aplican nitrógeno líquido para ir quemando ese
esa piel se tiene que caer y viene el proceso, ¿ya? En un mes más tengo que volver de nuevo a que me vuelvan a quemar. Y uno se hace el machota y dice, no duele, sí duele. De macho alfa paso a macho alfalfa, pero en 3 segundos. Pero lo dijo Nietzsche, lo que no te mata, te hace más fuerte. Oye, gracias Francisco, está armadito. Creo que a los demás también les sirve de ejemplo de lo que se está desarrollando. ¿Ya? ¿Alguien más quiere mostrar su avance, cómo vamos, pensando que nos quedan No, como... yo quiero. ¡La Yanina Sarabia! ¡Hola! ¡Calama se hace presente! ¡Yay! Una vez que no hagamos presente un profe, no nos pescan para nada. ¡Oh! ¡Qué feo! ¡Oh! ¡Qué feo! Yo siempre le pongo toda mi atención a usted. A ver, profe, pero no, que no es verdad que salimos en la noticia puro cuando hay tragedia. O cuando sube el cobre, y ni eso. Ni eso. Sí, Eh. es que es muy feo, Calama, te lo tengo que decir. Ay, profe, si es verdad, sí, ¿para qué estamos con cosas? En serio. Y, Se parece como a ese pueblo que se llama en el sur, peor es nada. eh. Eso sí, lo único que me gusta de acá mucho es el clima. Me Ya. gusta. Es como lo único que me gusta, nada más. Y el otro es arrancarte a San Pedro en verano, debe ser rico. No, profe, ¿sabes qué? El año pasado me fui a San Pedro. No, antes que empezara todo el COVID. ¿Ya? Y ¿sabe qué? Casi me muero porque en verano San Pedro es muy caluroso y en invierno es muy helado. Sí. Entonces, literal, era pasar yo iba con chalita y era pasar por el sol y los pies se me empezaban a quemar, no podíamos estar en el sol. San Pedro es especial como está construido. Son como islitas que se conectan. Y sí, hace un calor, pero te lo encargo. No, y ahora en invierno, es frío, yo ¿Ya? tengo unos familiares que están allá, no viviendo, sino que se van de repente porque tienen casa allá. Y dice que está, pero heladísimo. Prefiero eso, pero no, yo cuando estuve, imagínate, no tengo por costumbre dormir mucho, entonces me levantaba, me duchaba y me esparcía en la cama y quedaba ahí. Y recién salía como a las 6 de la tarde porque estaba fresquito, pero en el día nada. Impresionante. Y para los que no Sí. conocen, llega un punto en que tú sales con el auto, por ejemplo, y vas a un salar y llevas Google Maps en el auto, llevas en el celular y de repente ¡puf!, desaparece todo. No hay nada que te conecte ahí. No hay señal. Y tú dices, se me pincha un neumático. Eso es muy cierto. Nosotros fuimos a Salar sí o no, o sea, se me olvidó el nombre de este lago, pero el lago de sal donde era súper profundo y uno por la sal flota, no se puede hundir. Sí, es impresionante y cómo se pasean Sí. los pelícanos, o parinas se le dicen. Tú dices, ¿cómo sobreviven estos animalitos acá en este clima tan intenso? Pero, Janina, ya el próximo año vas a estar acá en La Serena y te vamos a papachar y te vas a pasar de frío, pero otro frío. Pero te vamos a Profe, llevar a usted todas sabe lo que partes. significa papachar, ¿verdad? Usted Sí, nos pues, explicó ese día, ¿no? abrazar con el Mm, corazón. sí, Es más linda la palabra. es muy linda. Sí, así que Sé que era resistosa porque hay muchas palabras en quechua que yo le pregunto a mi abuela. Mi abuela tenía a su hermana y era re gracioso porque de ahí para abajo no nos enseñaron mucho quechua a mi papá y a nosotros. Entonces cuando quería hablar solo con su hermana y no quería que nadie escuchara, se ponían a hablar en quechua, para que no entendiéramos nada de lo que estaba hablando. sí. Oye, entonces es un buen momento de hablar con tu abuela, hazte un diccionario con ella, que te cuente historias. Cuando ella no esté, nadie más te las va a Y contar. de hecho, cuando de repente mi papá la molesta porque dice, oye mamá, ¿qué significaba esto? Y ella dice, y cosas así. Sí, pues recetas, historias, que te cuente de su infancia.
Mira, entre paréntesis, el vecino que, en Quilpué, donde yo vivía antes, una vez llegamos a Viña, a lo que es la Avenida Libertad, que es como lo más topísimo que tienen. El caballero, señor de más de 90 años, y él dice, oh, qué increíble, esto está pavimentado. Esto era de tierra cuando yo era niño. Y él te contaba esas cosas, entonces digo, lo que él vio, y lamentablemente nadie lo notó en su casa, pero todo era el abuelo que molestaba. Oh, está el viejo pidiendo algo. Oye, si llegó el viejo, sácale la historia, cuenta, que te diga. A mí me Viajar, encanta eso. Me gusta, de hecho yo decía que me gustaría trabajar en un asilo, porque me gusta, me encanta hablar con los abuelitos. bueno, cuando entres a lo presencial, te voy a presentar a Baeza, a Piña y, y yo. Somos los más viejos, así que nos puedes pasear si quieres por el parque. Ya, profe. Oye, pero el trabajo se va a mostrar. Voy a Oye, compartir pantalla. sí, y si se nos corta, ya sabemos, esperamos unos 15 minutos y retomamos, ¿vale? Nada, sí es cortito. Ah, bien, juegue, Ahí se ve. ahí se ve. Es la pequeña como diagramación que estaba haciendo porque ¿Ya? recientemente como mi organizador de marcadores, porque yo tengo muchísimos materiales. O sea, no por nada, pero realmente tengo demasiados materiales y los tengo muy organizados. Por ejemplo, cada una de estas partes, de estos cajoncitos, ¿Ya? tenía acá tenía los plumones, acá tenía los lápices de grafito, acá tenía los pinceles y cosas así. Pero estaba hecho de cartón y ahora se me rompió, Yo. Ya. murió. Y está todo desparramado y lo estoy guardando todo en caja y estuches porque tengo un sinfín de estuches, así que lo estoy guardando ahí. Pero yo que necesito a la mano porque yo trabajo y ilustro con eso. Entonces es muy importante para mí tenerlo a la mano en el escritorio. Janina, ¿y en este tipo de ilustración es solamente para ti o comercializas tus ilustraciones? Estoy pensando en comercializarlas, de hecho tengo una cuenta en Instagram que ahí subo todo. Em, y en eso ando, ahora me estoy pasando a la ilustración más digital, por lo que no estoy usando tanto mis lápices, pero igual no los dejo de usar, porque yo no dejo de hacer bocetos y no dejo de pintar. Vale, Entonces es muy importante para mí tenerlo todo a la mano. súper. Oye, para los demás que también dibujan y también posiblemente alguien ya esté comercializando, hay varios sitios web en donde uno puede subir los trabajos. ¿Ya? ¿Se acuerdan de DeviantArt? ¿Ya? También está Behance, que es de Adobe, y son plataformas que son visualizadas por empresas que comienzan a ver qué estilos hay y les gusta de repente y uno puede, y acá viene lo interesante, la gracia de Internet es que abrió el mercado no de la ciudad ni del país, te abrió el mercado a todo el globo. No sé si le ha llegado correo a usted, pero a mí me llega de un indio y me ofrece sus servicios para hacer aplicaciones. ¿Ya? Y el tipo es experto en HTML y te comienza a decir todo lo que él puede hacer. Y es porque en la India, llegado un momento como Estado, apuntaron a las matemáticas, es decir, a la ingeniería. Entonces está lleno de ingenieros por todos lados y muchos ofrecen sus servicios a través de Internet. ¿Ya? Entonces, la idea en este caso, Janina, es buscar espacios que te sirvan de vitrina para tus proyectos y además busca gente que esté en la misma y puedan ir generando comunidades, colocándose de acuerdo en precios. Mm, Porque comúnmente los diseñadores nos bajamos nosotros mismos los precios. es ¿Ya? cierto. Sí. Volvamos entonces a tu proyecto. Ah, sí, planeaba también aquí hacer como una pequeña cajonera porque yo expliqué mi problema que tengo con la lámpara. De ¿Ya? hecho, ese día estaba trabajando y fue muy complicado porque la vista se me cansó súper rápido, donde la luz estaba detrás mío. Entonces voy a aprovechar la instancia de que voy a hacer este mueble para añadir una parte más, que es ¿Ya? este agregado. Y acá poner otras cosas porque realmente tengo muchísimo material todo desparramado y desorganizado. Entonces esto me serviría para organizarme de todas maneras. Ok.
¿Así de inclinado sería al interior? Sí. Sí, porque lo que pasa es que según me dijeron, porque yo tengo Copics, y Ya, esos Copics, según me dijeron, necesitan que estén en horizontal. ya. Pero eso no Una está posición horizontal. horizontal para preservar la tinta. Ya. Eso, perdón por interrumpir, eso aplica para cualquier marcador que tenga dos lados, o sea, para ocupar el lado biselado o de punta fina o de punta de pincel, creo, ¿verdad? Sí, si no fluye hacia un solo lado. Entonces, Ujú. si fluye el lado biselado y quieres usar el lado de pincel, la tinta se fue para otro. Ahora, tampoco va a demorar media hora en bajar la tinta, pero eh, si lo puedes tener horizontal, fabuloso. Entonces, si te das cuenta, tú necesitas horizontal, pero tu esquema interior está indicando de que está inclinado. Entonces, deberíamos dejarlo horizontal. Es principalmente para que no se caiga porque donde aquí en mi casa tengo el tren pasando 8 veces al día atrás mío. Me caen las cosas. Que me imagino cómo debe ser eso. Estar- Profe, ¿sabe que nosotros teníamos cerámica y estaban todas rotas porque el tren pasaba mucho? siempre hay un... Ni tan bien el tren y le quería tiene que ir a sujetar todas las cuestiones a su pieza. Nada, tampoco tan exagerado, pero de repente a la larga las cosas empiezan a caer y tengo que estar viendo cómo sujetar. Qué bueno. Eh, ¿Tomaste las medidas del espacio que necesitas para realizar el mueble? No, todavía estoy trabajando en eso, Ya, porque este proyecto, o sea, no lo empecé hace poco, pero sí empecé a diagramar hace poquito. ok. El tipo de lámpara que vas a usar, ¿de qué característica es y cómo la anclarías a este mueble? Es la lámpara de Pix.